En esta clase vamos a ver el concepto del vector ortogonal de A. Comencemos. Dado el vector A, tal como ya lo hemos definido en las clases anteriores, es posible construir un vector ortogonal, se va a llamar el vector ortogonal de A, de la siguiente manera. Apoyándonos de las componentes del primer vector, lo que hago es permutar. La segunda componente va a pasar ahora a ser la primera componente, solamente que ahora va a estar multiplicado por menos 1. Y la primera componente pasaría a ser la segunda componente. De esta manera vamos a tener que el vector A y su ortogonal efectivamente van a ser ortogonales. Y además de esto van a tener el mismo módulo. Con relación a esto último, yo lo puedo comprobar rápidamente. Si tengo que el vector A tiene estas componentes, entonces su módulo es la raíz de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. Y el módulo de su vector ortogonal, reemplazamos. Si el vector ortogonal de A tiene coordenadas menos A2, A1, y yo quiero calcular su módulo, pues tengo que elevar al cuadrado la primera componente, luego sumar el cuadrado de la segunda componente, y esto es igual a la raíz de A sub 2 al cuadrado más A sub 1 al cuadrado. Entonces notamos que tanto el módulo de A coincide con el módulo del ortogonal de A. Asimismo, hemos dicho de que el vector A y su ortogonal, en cuanto a producto escalar se trata, es igual a 0. Del mismo modo puedo verificar eso. Tengo las componentes del vector A y lo multiplico por su ortogonal, menos A2, A1. Entonces multiplicamos las primeras componentes, tenemos menos A1, A2, más ahora multiplicación de segundas componentes, A2 por A1. Y observamos que esta expresión es el negativo de esta otra, por lo tanto el resultado es 0. Hasta ahora todo lo avanzado es de manera analítica. En cuanto a lo gráfico, yo puedo dibujar el vector A como un radiovector. Vamos a suponerlo el caso más fácil, pero esto se puede generalizar para un vector que no necesariamente comience en el origen de coordenadas. Entonces yo tengo el vector A y el vector ortogonal va a ser el vector que va a tener el mismo módulo, con la diferencia de que estaría rotando 90 grados. Me explico. Tenemos el vector A, la gráfica del vector A, y lo que vamos a hacer una vez que tenemos el vector A, hacemos que este rote 90 grados. Entonces, si este vector rota 90 grados, lo que se va a conseguir es justamente el vector ortogonal, su vector ortogonal. La rotación siempre debe ser en el sentido antihorario. De esta manera podemos lograr dibujar al vector ortogonal. En cuanto a esta afirmación, también es rápida de comprobar. Tenemos primero el vector A definido de esta forma, el ortogonal como de esta otra. Entonces tenemos finalmente la coordenada, la primera coordenada menos A2, A1, y esto tendríamos que nuevamente tomarle el ortogonal. Entonces, ¿qué hacíamos? La segunda componente lo pasamos a la primera, solamente que ahora con el signo menos o multiplicado por menos 1, y la primera componente pasa tal cual a ser ahora la segunda componente. Y esto es menos A sub 1, A sub 2, que no es otra cosa que el opuesto del vector A. Veamos un teorema. Consideremos dos vectores A y B con estas coordenadas. Estos vectores además deben ser no nulos. De ser así,
se estaría cumpliendo esta equivalencia, que A es ortogonal a B, sí y solo si el ortogonal de A es paralelo a el vector B. Para probar que si yo tengo esto como hipótesis, puedo llegar a esto como tesis, empiezo, ¿no? A es ortogonal a B, es decir, el producto escalar de A por B es igual a 0. Es decir, que si yo multiplico A sub 1, A sub 2, punto B1, B2, el resultado es igual a 0. Esto es lo mismo a decir que A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 es igual a 0. El siguiente paso sería pasar esto al otro lado con el signo cambiado y tengo aquí A1 por B1. Vamos a despejar B1. Entonces en el otro lado pasaría A1 y aquí pues esto es un número real. Esto también es un real o un escalar, como lo quieras llamar. Entonces podemos reemplazar esto en el vector B. El vector B habíamos quedado de que sus componentes son B1 y B2. Entonces si yo reemplazo en vez de B1 escribo este cociente, voy a tener menos A2 por B2 dividido entre A1, B2. Puedo factorizar. Si factorizo B2 sobre A1, tendría dentro del vector, dentro de este par ordenado, tendría menos A2 en la primera componente y en la segunda componente A1. Y esto es igual a B2 sobre A1. Y estas pues son las coordenadas del vector ortogonal de A. Bien, esto es igual a esto. Y este cociente lo podemos reemplazar por una letra. Podría ser la letra K, ¿no? Una constante. Entonces lo que estoy llegando es a este resultado de que B es igual a una constante K multiplicado por el vector ortogonal. Y esto es de acuerdo a la definición de vectores paralelos que nos indicaban. Dos vectores son paralelos si es que puedo escribir un vector como el múltiplo del otro vector. Esto era la definición para vectores paralelos, que lo vimos en la clase de vectores paralelos. Entonces, de acuerdo a esta definición de vectores paralelos, puedo concluir que el vector B y el vector ortogonal de A son vectores paralelos. Para dar una explicación gráfica, hemos dibujado el vector A y el vector ortogonal de A. Ya habíamos explicado antes que estos dos vectores son ortogonales, por lo tanto el ángulo que forman es 90 grados. Entonces básicamente lo que quiere decir el teorema es que si A es ortogonal a B, es decir que estos dos vectores también forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? El vector B. Lo que va a pasar es que tanto el vector B como el vector A ortogonal van a ser paralelos, ¿no? Geométricamente se puede observar que sí, estos dos vectores son paralelos. Puede que en módulo no tengan el mismo módulo, pero en cuanto a la propiedad de paralelismo, pues sí se va a cumplir. Del mismo modo, porque no es la única manera de poder dibujar el vector B, puede que el vector B esté hacia este lado, también formando 90 grados con el vector A. Y de ocurrir eso, el vector ortogonal de A y el vector B
también serían paralelos. Claro que en este caso con dirección opuesta, pero la propiedad de paralelismo se estaría cumpliendo. A ver, de este último teorema, si hacemos que el ortogonal de A se llame C, yo podría tomarle el ortogonal tanto al vector C como a este vector. Y lo que estaría llegando es que el ortogonal del ortogonal, lo habíamos visto antes, es menos el vector A. Esto es igual a el ortogonal de C. Entonces, si reemplazamos aquí, en lugar de ortogonal de A, escribimos el vector C, estaríamos llegando a la equivalencia de que en lugar del vector A, yo podría escribir tranquilamente menos, ¿no? Porque aquí al multiplicar por menos 1 llegaría al vector A es igual a menos el ortogonal de C. Entonces aquí en lugar del vector A yo puedo escribir menos el ortogonal de C. A ver, entonces estamos copiando el teorema de arriba, es el mismo teorema. Entonces haciendo estos reemplazos, en lugar del ortogonal de A estamos escribiendo el vector C, y en lugar del vector A aquí estamos escribiendo el vector ortogonal de C con el negativo adelante. Entonces llego a esta equivalencia. Entonces esta expresión es equivalente a esta otra. Claro que aquí ya estamos tomando en cuenta otros vectores, vector C, vector B, pero es un tema de nombres, ¿no? La idea es la misma. Quiero llegar a esto. Decir que menos C ortogonal, este vector es ortogonal al vector B, es decir que su producto escalar es igual a 0. Entonces este menos 1 bien se podría multiplicar por otra vez menos 1, y aquí también en el segundo miembro. Entonces con ello llego a que el ortogonal de C multiplicado por B es igual a 0. Y cuando dos vectores, su producto escalar es igual a 0, significa que esos dos vectores son ortogonales. Entonces, decir que este vector es ortogonal a B equivale a afirmar de que el ortogonal de C es ortogonal a el vector B. Entonces con esto llegamos a una equivalencia. Bien, entonces esta última equivalencia yo creo que es un resultado bastante importante que se puede tomar en cuenta como una equivalencia de la definición de dos vectores paralelos. Recuerden que estos nombres C y B, pues por último son solo nombres. Esto es válido para cualquier pareja de vectores en R2 no nulo, ¿ya? Es importante que esos dos vectores sean no nulos. De la misma manera, al igual que en el caso anterior, podemos llegar al siguiente corolario. ¿Qué nos dicen? Si tenemos dos vectores A y B, vectores no nulos, entonces A y B no son paralelos si y solo si el producto escalar de A por el ortogonal de B es diferente de 0 y a la vez el producto escalar de A ortogonal por B también es diferente de 0, ¿no? Esta equivalencia, este corolario también nace del teorema anterior. Este teorema no, sino el teorema anterior. A ver, veamos un ejemplo. El enunciado de este ejemplo nos dan dos vectores, vector A, vector B, de modo de que A y B son paralelos y nos piden hallar el valor o los valores de P, ¿no? Aquí P es un elemento, un escalar, ¿no? Un número. Entonces para ver cuáles serían los valores de P, puedo utilizar esto, ¿no? Esto ya lo habíamos visto antes también, que dados dos vectores C y B en R2, C y B son paralelos si y solo si se cumple que el ortogonal de C es ortogonal a B. Entonces podemos utilizar esto, que es una definición equivalente para vectores paralelos. Claro que ahora los protagonistas no son C y B, sino A y B. Entonces, como el vector A y el vector B, como A y B son paralelos,
yo puedo decir que el ortogonal de uno de esos dos vectores, su producto escalar con b es igual a 0. Eso es lo mismo decir que son ortogonales. Si es que A está dado de esta manera, su ortogonal sería, tomo la segunda componente, lo paso a la primera con el signo menos, o sea, menos 2p menos 1, coma, la primera componente pasa a ser segunda componente, por el vector b. Esto sí lo copio tal cual, 2p menos 1, p más 3. Esto me tiene que dar 0. Ahora, en el primer miembro lo que tengo es un producto escalar de dos vectores. Multiplico componente a componente. Multiplicación de primeras componentes. Y ahora multiplicación de segundas componentes. Esto tiene que ser 0. Aquí ya estamos trabajando con números reales. Son números reales y es una simple ecuación que creo que me va a salir de grado 2 la ecuación. Entonces operamos menos 2p por 2p menos 4p al cuadrado. Menos 2p por menos 1 más 2p. Ahora menos 1 por 2p es menos 2p. Menos 1 por menos 1 más 1. Y aquí esta multiplicación es p al cuadrado más 3p. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí sumo menos 4p al cuadrado más p al cuadrado, tengo menos 3p al cuadrado. Aquí estos dos términos se pueden cancelar, más 3p más 1 igual a 0. Si multiplico esto por menos 1 no pasa nada, vamos a multiplicar por menos 1, entonces los signos se cambian, nada más. Y puedo utilizar la fórmula general, ¿no?, para ecuación de segundo grado. Entonces así voy a tener que p va a ser igual a 3 más menos la raíz de, esto sería a, b y c, ¿no? b al cuadrado, o sea 9, menos 4 veces a por c, o sea 3 por menos 1. Sobre 2 veces a, o sea 6. 3 entre 6 tengo 1/2 más menos, resolviendo lo que está debajo de la raíz, tengo 9 más 12, 21, raíz de 21, y esto también lo tengo que dividir entre 6. De aquí entonces que tengo dos valores para p. El primer valor es con el signo más y el segundo valor es con el signo menos.